A ver, ¿alguna vez han tenido esa sensación de que hicieron un negocio redondo? ¿O por el contrario, que pagaron de más por algo? Bueno, pues detrás de todo eso hay una ciencia. Desde el cafecito de la mañana hasta un tratado de libre comercio, hay unas reglas económicas invisibles que definen quién gana, quién pierde y por cuánto. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, a descifrar el código del trato perfecto, para entender cómo se crea el valor de verdad. Para arrancar, pensemos en esta pregunta, que es fundamental. ¿Por qué alguien pagaría una fortuna por la entrada a un concierto, mientras que para otra persona ese mismo boleto no vale casi nada? La respuesta, créanme, es la llave para entender cómo funciona toda la economía de mercado. Es nuestro punto de partida. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con algo tan simple como un precio, pero le vamos a sacar todo el jugo, todo ese valor oculto que tiene. Después veremos cómo esa ganancia se reparte en un mercado completo. De ahí subimos el nivel. ¿Qué pasa si el gobierno se mete y controla precios o pone impuestos? Y para cerrar, llevamos todo esto a la cancha mundial. ¿Vamos? Muy bien. Primera parada. Cuando hacemos un trato, casi siempre nos fijamos solo en el precio, pero la economía nos invita a mirar un poquito más allá. Hay una ganancia que no se ve, un valor secreto que se genera para los dos lados del mostrador, y es ahí donde empieza lo bueno. A esa ganancia invisible del que compra, los economistas le pusieron un nombre: excedente del consumidor. Es esa sensación increíble de haber encontrado una ganga, de pagar por algo menos de lo que estábamos dispuestos a soltar. Es, en esencia, el valor que nos llevamos a casa por encima de lo que dejamos en la caja. Miren, veámoslo con un ejemplo clarísimo. Imaginen a 4 amigos, todos fans de Elvis. Para John, ese disco de colección vale $100. 100. Pero para Ringo, vale 50. Es el mismo disco, pero el valor que cada uno le da es súper diferente. Y esa diferencia, esa es la gasolina que mueve al mercado. Entonces, si la tienda pone el álbum a $80, ¿quién se lo lleva? Pues Paul lo compraría pagando justo lo que él pensaba. Pero ojo con John. John es el verdadero ganador aquí. Él estaba dispuesto a pagar 100, pero solo le costó 80. Esos $20 de diferencia son su excedente del consumidor. Es valor puro que se quedó en su bolsillo. Por supuesto, esta historia tiene dos lados. Del otro lado está el que vende, y esa persona también tiene su propia ganancia invisible. A esto lo llamamos excedente del productor. Es bien simple, la diferencia entre el precio al que vende y lo que le costó producir ese bien o servicio. Vamos, su margen de ganancia en esa venta específica. Pasemos a otro ejemplo. 4 pintoras pueden hacer el mismo trabajo, pero cada una tiene sus propios costos. Para Mary, entre pintura, brochas y su tiempo, el trabajo le cuesta $900. Pero Grandma, que a lo mejor es más rápida o consigue la pintura más barata, lo hace por 500. Ahora, si un cliente ofrece $600 por pintar la casa, solo Grandma y Georgia estarían dispuestas. Si Grandma se queda con el trabajo, ella recibe 600, pero su costo fue de 500. Esos $100 de diferencia, ¡pum!, son su excedente del productor. Ella también salió ganando en el trato. Ok, hasta ahora hemos visto las ganancias individuales, el comprador contento, el vendedor satisfecho. Pero, ¿qué pasa si sumamos todas esas pequeñas victorias en un mercado entero? Aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque pasamos de un trato a medir el bienestar de toda la sociedad. Piensen en esto un segundo. Si sumamos la ganancia de todos los compradores con la de todos los vendedores, pasa algo casi mágico. El dinero que cambia de manos, el monto pagado y el recibido, se cancela, y lo que nos queda es la medida pura de la creación de valor. La diferencia entre cuánto valoran algo los compradores y cuánto costó producirlo. Ese es el beneficio neto para la sociedad. Y aquí viene lo fascinante. Cuando un mercado funciona libremente, sin trabas, el precio que se alcanza de forma natural, el precio de equilibrio, es justo el que maximiza este excedente total. A esto se le llama eficiencia de mercado. Se asegura que los bienes lleguen a quienes más los valoran y que los produzcan quienes lo hacen más barato. No se desperdicia nada de valor. Pero bueno, este escenario perfecto de eficiencia, ¿qué pasa cuando llega un árbitro, digamos el gobierno, y dice, no me gusta ese precio, vamos a cambiar las reglas? Aquí es donde la teoría se topa de frente con la realidad a través de los controles de precios. Esta es la pregunta del millón, ¿no?
Si el mercado libre es tan bueno para generar valor, ¿por qué los gobiernos implementan cosas como el control de alquileres o el salario mínimo? La respuesta es que una cosa es la eficiencia y otra la equidad. Estas políticas no buscan hacer el pastel económico más grande, sino cambiar el tamaño de las rebanadas para favorecer a un grupo en particular. A ver, tenemos dos tipos de intervención. Un precio máximo, como el control de alquileres, quiere ayudar a los inquilinos bajando el precio. Pero el resultado casi siempre es la escasez, muchísima gente buscando dónde vivir y muy pocas casas disponibles. Por otro lado, un precio mínimo, como el salario mínimo, quiere ayudar a los trabajadores subiendo el precio de su labor, pero puede generar un excedente, más gente buscando empleo, de los puestos que se ofrecen. En los dos casos se pierde parte del bienestar total. Bueno, avancemos a otra intervención súper común, los impuestos. Cuando el gobierno le pone un impuesto a un producto, surge una pregunta clave que casi siempre se entiende mal. ¿Quién termina de verdad pagando esa cuenta? ¿El que compra o el que vende? Sigamos la ruta de un impuesto, paso a paso. Imaginen qué se le pone a los vendedores. Para ellos es un costo extra, así de simple. Esto hace que la oferta se reduzca. El resultado, un nuevo equilibrio donde los compradores terminan pagando más caro. Pero los vendedores, después de darle su parte al gobierno, reciben menos que antes. La conclusión es inevitable. Aunque el impuesto se le ponga al vendedor, la carga económica se reparte entre los dos. ¿Y cómo se reparte exactamente? La economía nos da una regla de oro. La carga del impuesto le pega más fuerte a quien tiene menos opciones, a quien es menos flexible o menos elástico. Piénsenlo así. Si como comprador se necesita algo sí o sí, como la gasolina, la demanda es inelástica y es muy probable que se termine pagando la mayor parte del impuesto. Si los vendedores no pueden cambiar de rubro fácilmente, ellos absorberán la mayor parte del golpe. Quien menos se puede mover, más paga. Y ahora sí, agarramos todos estos conceptos y nos los llevamos al escenario más grande que hay, el mercado mundial. Cuando un país abre sus fronteras, las mismas fuerzas de excedentes y precios están en juego, pero a una escala que crea ganadores y perdedores en todo el país. La regla para saber si un país exporta o importa algo es muy sencilla. Solo hay que comparar el precio de ese producto adentro del país con el precio mundial. Si afuera lo pagan mejor, a vender para afuera. El país se vuelve exportador. Si afuera es más barato, a comprar de allá. El país se vuelve importador. Pero fíjense bien en la última leña que es clave. En los dos casos, a pesar de que hay gente que pierde, el bienestar total del país, la suma de las partes, siempre aumenta. Vamos a desmenuzar el caso del país exportador. Sí, es cierto que los consumidores locales pierden un poco. ¿Por qué? Porque el precio interno sube para igualar al mundial. Pero vean a los productores, sus ganancias se van al cielo porque ahora le venden a todo el mundo. Y aquí está el punto crucial, la matemática no falla. La ganancia de los productores es siempre más grande que la pérdida de los consumidores. El país en su conjunto sale ganando. Ahora demos vuelta a la tortilla. Un país importador. Aquí, los productores locales la ven más difícil. Hay más competencia y algunos pierden. Pero, ¿y los consumidores? Están de fiesta. Tienen acceso a productos de todo el mundo, mucho más baratos. Y una vez más, la economía lo demuestra. La ganancia gigante para los consumidores es mayor que la pérdida de los productores. De nuevo, el país como un todo vuelve a ganar. Por supuesto, los países pueden ponerle un freno a todo esto. La herramienta más común son los aranceles. Un arancel no es más que un impuesto a las importaciones. El objetivo, proteger a los productores locales haciendo que los productos de afuera sean más caros. Y sí, funciona para protegerlos. Pero, como ya vimos con los impuestos, los aranceles distorsionan todo y reducen el bienestar total. Se crea una pérdida de eficiencia. El pastel económico total se hace más chico. Y esto nos trae a la reflexión final. Si la economía nos muestra una y otra vez que los mercados libres y el comercio internacional tienden a aumentar el bienestar total, que las ganancias de los que ganan superan las pérdidas de los que pierden, entonces, ¿por qué estos temas son tan polémicos? La respuesta quizá es que la economía es muy buena para explicarnos cómo hacer el pastel más grande, pero la política, la sociedad y cada uno de nosotros discutimos sobre algo que es igual de importante: ¿quién se queda con cada rebanada? Y esa es una conversación que va mucho más allá de los números.